CIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual. Un cordial saludo para todos. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI. En esta ocasión tenemos unas participantes internacionales quienes se referirán en dos partes a un tema de importante actualidad. Nuestras invitadas se referirán a la aproximación regulatoria en materia de protección de datos personales en América Latina, casos Colombia y Ecuador. Les damos la bienvenida y los dejo en la presentación de Juan Moure, quien será el encargado de moderar las preguntas a nuestras invitadas, de la Universidad de los Andes en Colombia y de la Universidad de París. Fue superintendente delegado para la propiedad industrial en la oficina colombiana y hoy en día es socio fundador del despacho Olarte Moure en Colombia. Bienvenido, Juan, y adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y ahora entonces para entrar en materia, efectivamente este tema de protección de datos personales y de privacidad en Latinoamérica está gestándose en algunos lugares, hay algún nivel de asimetría en los grados de desarrollo entre los países, pero ya es en general un tema de gran importancia, está preocupando a las agencias de protección de datos de los países, a las diferentes autoridades. Hay un sinnúmero de problemáticas y de protección de estos derechos que se están presentando cotidianamente. Para ello, entonces, tenemos el día de hoy en este podcast, y agradeciéndole a CIPI esta invitación, a dos abogadas de Colombia y del Ecuador. En primer término, entonces, tenemos a Margarita Romero del Ecuador. Margarita es abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, en España, con especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad Andina en Ecuador. Margarita es la socia administradora de la firma Romero Corral y lidera la práctica de privacidad dentro de la misma. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Privacidad ALAP y co-chair del KnowledgeNet Chapter para Ecuador de la Organización Internacional de Profesionales en Privacidad, IAPP. Margarita es maratonista, mamá de dos, abogada, divertida, sociable y amante de la vida. Bienvenida, Margarita, un placer. Gracias, Juan Guillermo. Qué bonita la presentación. Me gusta mucho que, aparte de la información profesional que se dé a los oyentes, también des un poco de detalles de mi vida como persona. Agradezco mucho la oportunidad a CIPI para poder hacer este podcast con ustedes y compartir un poco de este tema tan importante e interesante. Y les agradezco a ustedes por estar atentos a este capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y adicionalmente tenemos a Daniela González de Colombia. Daniela es abogada con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y un LLM en Globalización y Leyes de la Universidad de Maastricht en Holanda. Tiene más de 7 años de experiencia en esta materia. Daniela lidera la práctica de privacidad y protección de datos en la firma colombiana Olarte Moure. Ella es miembro de la Asociación Latinoamericana de Privacidad ALAP y co-chair del KnowledgeNet Chapter para Colombia de la Organización Internacional de Profesionales en Privacidad, IAPP. Daniela es una mujer entregada a su familia, mamá de una niña de 2 años. Está incursionando en estos momentos en el mundo de la natación, es amante del mar, la playa y los buenos atardeceres. Bienvenida, Daniela, es un gusto tenerte acá. Gracias, Juan Guillermo. Aprovecho para darle un saludo muy especial a Margarita. Gracias también a CIPI por promover estos espacios tan provechosos para todos los que estamos
incursos en este mundo de la privacidad. Para mí es un completo honor hacer parte de este podcast. Perfecto, muchísimas gracias, muy bienvenida. Bueno, doctoras, muy bienvenidas y yo creo que sin más preámbulo abordemos entonces este tema tan interesante para poder aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. En primer lugar, entonces, una pregunta preliminar general. En Latinoamérica, ¿cómo nacen estos regímenes de protección de datos? ¿Y desde cuándo y por qué? ¿Cuál es la relevancia de esta dinámica en materia de protección de datos en Latinoamérica desde la perspectiva de ustedes? Bueno, pues Juan Guillermo, yo creo que en esta pregunta es muy curiosa porque esto realmente es un tema que empezamos a hablar de manera muy reciente y muchas personas tienden a pensar que pues es una regulación nueva en algunas jurisdicciones. Y lo cierto es que nosotros, desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ya estábamos hablando de temas de privacidad, se consagró como uno de los derechos principales. Digamos que ya en el ámbito americano, con la Convención Americana de los Derechos Humanos en el 69, volvimos a hablar de la prohibición a las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de la persona. Entonces ya desde hace muchos años hablábamos de esto. Lo que pasa en Latinoamérica es que solamente a partir del 2000, ahorita Margarita complementará esa información, ya empezamos a regular el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de manera, digamos que particular, o ya dando desarrollo a una protección que había desde el ámbito constitucional. No sé, Margarita, ¿qué quisieras compartirnos sobre ese punto? Bueno, como siempre, en Latinoamérica estábamos rezagados, algunos países más que otros. Debo confesar que Ecuador sí estaba como en la lista negra hasta este año. Siempre viendo lo que se iba desarrollando en Europa y en Estados Unidos, siguiendo de cerca ese desarrollo en tema de privacidad, pero lamentablemente seguíamos con una legislación dispersa, con derechos constitucionales sí reconocidos, pero en la legislación estaban los derechos como dispersos. Colombia sí, hace algunos años ya tenía una legislación más vigente y comenzó a aplicarse, y Ecuador, uno de los últimos países en aprobar su ley en mayo de este año. Creo que sí, estábamos un poco rezagados, pero vamos en el camino, a pasos lentos, pero seguros, creo yo. Y yo creo que ahí la pregunta más importante no es el cómo se ha regulado, sino el por qué se ha regulado. Y la respuesta de esto en realidad la tiene la misma globalización, digamos que expansión del Internet, la generación de nuevas tecnologías, activó el intercambio de información, mucha de la cual pues tiene que ver con datos personales, de lo cual pues se derivó la necesidad de empezar a regular esta temática ya de manera más especializada en los países. Comenzó Argentina y México por el 2000 y 2002 respectivamente, sigue Colombia en el 2012 y de manera más reciente pues está el caso entonces ecuatoriano, el caso de Brasil y el caso panameño. También hay que tomar en cuenta el tema de la pandemia, ¿no? Que aceleró muchísimo el tema de transferencia de información y se tornó algo imprescindible, digamos. Claro, por supuesto, la realidad digital cambió y hace muchísimo más relevante la protección de estos derechos, por supuesto. Claro que sí. Ahora, dentro de esa aproximación que acaban de señalar, ¿cómo ha sido el surgimiento más puntual de las disposiciones en sus países y de la autoridad que ha sido asignada para el desarrollo de estas atribuciones de vigilancia, control, sancionatorio, etcétera, en materia de protección de datos y en materia de privacidad? Margarita.
sí, creo que es bueno que comience yo porque como soy la novata en esto, Ecuador aprobó su ley en mayo de este año. El proyecto de ley estuvo muchos meses parado en la asamblea. Hubo muchas discusiones, los distintos sectores involucrados no se ponían de acuerdo, como siempre estamos como viendo alrededor las legislaciones de los países vecinos, Europa, etcétera, pero no se ponían de acuerdo. Entonces, finalmente, antes de que se acabe el gobierno de Moreno, se aprobó, pero así con las justas. Y bueno, tenemos una ley que está aprobada, pero que sin embargo, para que sea obligatoria, tenemos un periodo de 2 años para que sea su cumplimiento. Lo que nos urge ahora en Ecuador es el reglamento que permita la aplicación y la observancia de esta ley. No se ha socializado todavía ningún proyecto y estamos todos los involucrados en el tema pendientes de esto, que se nombre la autoridad por un lado, que eso va a ser muy importante, que tenga independencia, autonomía y que haya la reglamentación adecuada, primero para corregir algunas cosas, algunas falencias que hay en la ley y luego para que sea práctica, para que se pueda utilizar en el día a día. Perfecto. Y los destinatarios de esta regulación que se va a producir, los grupos, los mercados, ¿cómo están empezando a anticipar la preocupación sobre esta materia y a ventilar entonces esas preocupaciones con la autoridad correspondiente? Bueno, Ecuador ha tenido buena acogida a la ley. Justo con el tema de la pandemia hubo una fuga de información, sobre todo en relación a salud, al tema del COVID. Y como que la gente ha entrado en conciencia que sus datos, que su información, sea sensible o no sensible, es un tema que debe protegerse. Entonces, están los empresarios, sobre todo el sector público, está en alerta, y más adelante te comentaré algunos casos que ha sufrido Ecuador con relación a violación de derechos de datos personales. Pero creo que estamos con una buena acogida, aprendiendo, asesorando y poniéndonos ya a trabajar, porque 2 años parecen bastante tiempo, pero para una cosa así, para prepararse para una cosa así, no es mucho tiempo. Entonces ya estamos trabajando sobre eso. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y Daniela, y en el caso colombiano, ¿cómo ha sido ese cumplimiento de esas atribuciones por parte del Estado en materia de protección de la privacidad y de los datos personales, que la entidad que regenta esta actividad y las actividades que ha ido desarrollando? Bueno, en Colombia tuvimos algo bien curioso, y fue que el primer régimen de privacidad fue incluso uno sectorial. Era una regulación específicamente para regular el derecho a habeas data para el sector financiero. Esto fue en 2008 y durante varios años estuvimos solamente con esa regulación, y solo hasta el 2012 nace el régimen general de protección de datos personales, que se reglamentó al año siguiente. Y dieron en un año, entonces, a diferencia como con el caso ecuatoriano que mencionaba Margarita, nosotros tuvimos un año para empezar a cumplir las obligaciones, y con eso te puedo anticipar que si no fue suficiente un año, y tampoco lo creo que sean 2, porque todavía hoy en el caso colombiano vemos algunos sujetos obligados que no han iniciado, y pues ya llevamos más de 9 años. Nosotros ya, pues por supuesto, después incluso desde la misma normativa, que fue una ley estatutaria en el 2012, se designó a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Para nuestro caso particular no se creó una, y eso es un poco atípico porque en muchos de los ejemplos en otras jurisdicciones de Latinoamérica sí se creó una entidad nueva para actuar como autoridad en este caso, pero acá quien está encargado de
de la función de inspección, vigilancia y control es la Superintendencia de Industria y Comercio, misma autoridad para otras temáticas como la de propiedad industrial, como consumo, como competencia, y lo que se hizo fue crear una delegatura específica para los temas de protección de datos personales. Esto es un poco lo que ha pasado. Sí creo que en Ecuador hay que empezar a evangelizar a los sujetos obligados sobre el tema, porque definitivamente las obligaciones no se pueden cumplir o no se puede implementar todo lo que uno quisiera en 1 o 2 meses. Acá hay que invertirle muchos esfuerzos y recursos de toda naturaleza, tiempo, dinero y demás. Muchas gracias, Daniela. Y dentro de esa aproximación, bueno, sin perjuicio que en Ecuador no ha empezado porque falta la regulación correspondiente, en el caso colombiano, la aproximación de la autoridad ha estado más determinada por un contenido educativo, sancionatorio, es decir, como coloquialmente decimos, ha sido una política de zanahoria, garrote, mixta. ¿Cómo se anticipa en el Ecuador sobre el particular? De pronto, Daniela, la experiencia colombiana, ¿cómo ha sido resuelta? Pues sabes que eso es algo que ha variado. En realidad, en un principio comenzamos en los primeros años con un esfuerzo muy grande por parte de la autoridad por dar a conocer la normativa, por explicar en qué consistía, cuál era el alcance de las obligaciones, y esto se hizo a través de muchos eventos, se hizo a través de la expedición de guías, se hizo a través de requerimientos que no terminaban precisamente en una sanción, ni en una apertura de investigación, sino simplemente en una orden para cumplir obligaciones. Y así estuvo la superintendencia, yo creo que los primeros 4 años. No obstante, en algún punto, pues sí tenía que empezar a mostrar un poquito más de fuerza para que igual los sujetos obligados se dieran cuenta pues, que esto no es un tema opcional y no es un tema de mejores prácticas, es un tema obligatorio, que por supuesto hay mejores prácticas a incorporar, pero los básicos pues son obligatorios. Entonces, ya recientemente sí hemos visto cómo la Autoridad de Protección de Datos ha iniciado un periodo de muchísimas sanciones. No obstante, sigue siendo benévolo con ciertos sectores y ciertas empresas, sobre todo de un tamaño menor, pero para los grandes jugadores del mercado que deberían estar sumamente atentos al cumplimiento de sus obligaciones, pues ya vemos que están ahí en el foco de las sanciones. Y es una superintendencia muy activa en todos los temas que mencioné, pero en los de protección de datos yo creo que es el principal, sí, sin temor a equivocarme, ahora es como el más sonado de esa autoridad. No sé, Margarita, de pronto en el caso ecuatoriano yo creo que podría pasar algo similar. No creo yo que la nueva autoridad vaya a iniciar con tanta fuerza sancionando, sino que pues en un principio sí es importante que se haga una labor de promoción y de explicación, porque si no hemos hablado de esto nunca, pues empezar sancionando si ni siquiera se entiende el alcance de las obligaciones, en mi opinión sería un error, pero no sé cómo se aproximan el resto de autoridades en Ecuador. Mira, primero que tenemos al vecino país Colombia y hay que ver un poco lo que pasó. O sea, me parece que en cualquier ámbito de la vida hay que aprender de la experiencia ajena. Entonces, creería que primero la autoridad no va a ser designada en otra y aumentarles esas facultades. Creo que va a ser desde cero una nueva autoridad. Tenemos un poco de preocupación porque cuando se implementó la autoridad que regula el control de mercado, era nuevo el tema, era una autoridad de cero y lo que comenzó fue a sancionar porque las multas son millonarias. Entonces, creo que como tú bien dices, no, esa no me parece que es la mejor práctica. Las multas en la Ley Ecuatoriana de Protección de Datos no son muy bajas, pero tampoco son muy altas. Entonces, creo que lo más importante será aprender de lo que ustedes hicieron. Primero,
educar, informar, pedirle a los sujetos activos de esta ley que se pongan en orden, que cumplan con lo que está disponiendo la ley, que les den tiempo para hacerlo y luego de un cierto periodo comiencen a sancionar, también para que se siente un poco el precedente y se tome en serio el tema, ¿no? Porque si no, el empresario dirá, bueno, no pasa nada, y seguimos en la indefensión. Entonces creo que ese es el camino. Primero informar, luego pedir correcciones y luego sí comenzar a sancionar. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y entonces le damos cierre a la primera parte de este podcast sobre nuestra aproximación regulatoria en materia de protección de datos personales en Latinoamérica, los casos de Colombia y Ecuador, y gracias a Daniela y a Margarita. Nos veremos entonces en la segunda parte de este podcast tan interesante. ACIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual.